Ruiz. Muy bien. Entonces, colegas, hoy en esta mañana, como ya dije, continuando con este círculo de aprendizaje en línea, porque estamos en línea en este momento, vamos a compartir alguna experiencia sobre nuestra labor que venimos realizando. Pedirle nuevamente a ver si el micrófono, alguien que está activado y que tenga interferencia, apagarlo, por favor. Bien. El tema que vamos a tratar, vamos a conversar sobre experiencias de aprendizaje. Este tema que desde hace poco tiempo, específicamente desde el año pasado, se puso en la inquietud de casi de todo el magisterio peruano, entender sobre las experiencias de aprendizaje. Apaguen sus micros, por favor. Entonces, colegas, miren, para entender las experiencias de aprendizaje, este tema más que todo nos abocamos a lo que es planificación curricular. Porque si en este momento yo puedo decir mi opinión sobre experiencias de aprendizaje, qué cosas son las experiencias de aprendizaje, no podríamos llegar a comprender con facilidad. Entonces empezamos a preguntarnos cómo realizábamos la planificación antes de la pandemia, es decir, desde el año antes del 2020, ¿no? ¿Cómo realizábamos nuestra planificación? Creo que hasta esa fecha la mayoría de nosotros teníamos bien claro cómo veníamos haciendo nuestras planificaciones. Y a partir del año 2020, con la pandemia, ¿cómo realizábamos la planificación? Es ahí donde surge pues esta nueva terminología de experiencia de aprendizaje. Bueno, entonces, para seguir hablando de la experiencia de aprendizaje, nos vamos a ir brevemente a dar una mirada sobre el documento institucional, el PI. Porque el PI nos presenta la propuesta pedagógica, considerándola la propuesta pedagógica como la columna vertebral de este documento de gestión. Y también, bueno, haciendo una mirada pues al PAT como otro documento de gestión, ¿no? Que tiene que ver también con esto del aspecto de los aprendizajes. Entonces, si nos centramos nosotros en esta parte de la propuesta pedagógica, es donde allí surge el documento importante de lo que es la institución educativa, la razón de ser, de brindar los aprendizajes, específicamente en el proyecto curricular institucional. Bueno, ustedes dirán, pues bueno, pero si de esto no se trata el tema, ¿no? Sino que me faculto en dar una mirada por acá, porque a partir del proyecto curricular institucional se viene la planificación curricular. Y entonces, si nosotros hablamos de experiencia de aprendizaje, tenemos que, de todas maneras, ver la columna
de dónde proviene la planificación. Como ustedes saben, entonces, en el proyecto curricular institucional es aquí donde se hace toda la diversificación curricular, donde se establece los propósitos de aprendizaje. Por eso es que nosotros, me permito en tocar esto, lo que es el proyecto curricular institucional. Entonces, hablamos del proyecto curricular institucional, es el que contiene la propuesta pedagógica teniendo valor oficial a partir de su aprobación ante la instancia superior. Bueno, eso ya lo sabemos todos. El PCI es parte constitutiva del PI. El proceso de diversificación curricular a este nivel es conducido por la dirección de la institución educativa en coordinación de los docentes. Esto lo sabemos todos. Entonces, si nosotros decimos es conducida por la dirección de la institución, por eso es que se alude a los directores como líderes pedagógicos. Y he aquí, permítame resaltar, en nuestra institución, nuestra directora se ubica en este nivel y lo demuestra porque se preocupa y está dispuesta a que todo nuestro sistema de aprendizaje mejore en nuestra institución. Por eso reconozco esa labor. Quizás el tiempo no nos ameritó pues tocar estos temas y trabajarlo como debe ser. Pero a pesar de ello, con esta modalidad que nos encontramos, la profesora Patti resalta este liderazgo para que nuestra institución dé el servicio como se merece en nuestra comunidad educativa. Entonces, aquí empieza el proceso de la diversificación, que es parte del proyecto curricular institucional, liderado por la dirección y con los equipos de docentes, en este caso, primaria y secundaria. Entonces, para hacer la diversificación curricular, se tiene que hacer una mirada por los documentos normativos que tratan sobre la parte curricular. Quizás esto ya es conocido por todos ustedes, pero sin embargo, podemos hacer mención de que los aprendizajes con el cambio del currículum nacional se resaltan las competencias, dejando de lado del DCN antigua, donde había muchas competencias y con el currículum nacional pues se establecen trabajar las competencias, las más importantes que tienen que ver con el perfil del egreso del estudiante. Entonces, con esa resolución de la 281 que crea el currículo nacional del año 2016 y con la resolución ministerial 649 del mismo año, se crean los programas curriculares para inicial, primaria y secundaria. Y en el año 2017, con la resolución ministerial 159, modifica algunas competencias y capacidades de los programas curriculares. Entonces, ¿por qué tratamos estos documentos normativos? Porque tenemos que ver con lo que es con la planificación de los aprendizajes. Y el año 2020, con la resolución viceministerial 093, donde se dictan las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica
durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Entonces, colegas, en esta resolución, en este documento normativo, nos presenta en su anexo número 1, nos presenta la matriz para orientar el diseño de las experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice en esta parte del anexo? ¿Qué nos dice en esta matriz? En estas orientaciones. Nos dice, en este anexo encontrarán, a modo de sugerencia, una selección de competencias por áreas organizadas en torno a situaciones problemáticas asociadas. Además, a los enfoques transversales que se conectan de manera natural al contexto y a la coyuntura actual. Miren entonces, colegas, aquí en esta parte, en este anexo, se nos presentan las competencias seleccionadas. No están todas las competencias para trabajar en el año 2020 en esta emergencia. Y aparte de las competencias, nos presentan los enfoques transversales. Entonces, ¿en qué esta matriz busca orientar el diseño de las experiencias de aprendizaje? Bien, colegas, entonces aquí en esta parte, en este documento normativo, ya se hace mención de experiencias de aprendizaje, lo cual se puede ser adaptada según las características de los estudiantes y su contexto. Colegas, hay un ruido por ahí, no sé de quién. A ver si, por favor, apaga el micrófono, porque esa interferencia. Muy bien. Continuamos entonces. Mire, acá tenemos la matriz. Esta es la matriz en donde se establece, en este documento normativo, se establece los ejes principales en la cual se deben desenvolver o tratar o desarrollar las competencias seleccionadas. Bueno, yo he tratado acá de sacar esto, lo que corresponde al nivel primario, pero estas competencias, esta misma propuesta está para los 3 niveles. Entonces, tenemos los ejes y tenemos las competencias seleccionadas de todas las áreas que se tienen que trabajar durante el año 2020, la cual está vigente hasta ahora, porque nos encontramos en esta época aún, ¿no?, de la pandemia presente. Entonces, tenemos 5 ejes centrales y las competencias seleccionadas en cada área. Asimismo, su relación con los enfoques transversales. Y también establece trabajar el área de educación religiosa y las competencias transversales. Pero el área de educación religiosa nos indica que se debe trabajar en esta época de pandemia de manera transversal, incluida en las otras áreas. Bueno, así lo dice esta norma, ¿no? Bien, colegas, entonces, una vez que ya hemos hecho la mirada de estos documentos normativos curriculares que tienen que ver con los aprendizajes, entonces se procede a hacer la diversificación para orientar las experiencias de aprendizaje. Una vez analizados los documentos normativos,
entonces se procede a la selección de las competencias para orientar el diseño de los aprendizajes en el contexto de la emergencia sanitaria. Una vez que ya tenemos este conocimiento, ya podemos empezar a realizar nuestra planificación de experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿dónde partimos a trabajar las experiencias de aprendizaje? Como ya les mencioné, desde nuestro proyecto curricular institucional. Pero ustedes se preguntarán, pero las experiencias de aprendizaje, ¿qué cosa es? ¿Es el PI? ¿Es un proyecto? ¿Es una sesión? ¿Qué es la experiencia de aprendizaje? No, entonces mírenme, esta definición, que no hay una definición pues así específicamente, sino que eso se comprende a medida que vamos analizando. Vamos a ver enseguida. Entonces estamos empezando por aquí, por la diversificación curricular, para orientar la planificación de las experiencias de aprendizaje. Entonces, para hacer la diversificación curricular, tenemos que, como ya se lo mencioné, hacer la selección de los propósitos de aprendizaje de cada grado. De cada grado, primero, segundo, tercero, de primero a sexto en caso de primaria, y de secundaria, por cada área de especialidad. Entonces, el conjunto de los propósitos de aprendizaje constituye una parte lo que es el proyecto curricular institucional. Bueno, permítanme decir que el proyecto curricular institucional no es específicamente los propósitos, sino que va otros elementos más, lo que contiene, lo que se desprende de la propuesta curricular de la institución educativa. Muy bien, colegas, avanzamos, seguimos. Entonces ya decíamos, ¿no? Entonces ahí parte, mire, ahí empezamos con este documento ya luego de su elaboración se considera un documento oficial, válido, en donde se establece todo el trabajo de nuestra propuesta de acuerdo a nuestro contexto, la priorización de los propósitos de aprendizaje. En este caso, la norma nos establece considerar todo lo que se relaciona en atención a esto de la emergencia, que aún seguimos trabajando con esta norma, ¿no? Ahí te entiendo. ¿No? No, mamá, es más tardecito cuando te baño. A ver, alguien apaga su micrófono, por favor. Apaguen su micro. Entonces, colegas, continuando hablando de experiencia de aprendizaje para este año. Planificación curricular y las experiencias de aprendizaje. El Ministerio de Educación ha publicado en su portal fascículos donde nos presenta a manera de sugerencia algunas pautas para realizar nuestro trabajo, nuestra planificación y para atender la orientación de planificación referente a las experiencias de aprendizaje. Está de todos los niveles y ¿qué es lo que nos presenta?
Mire, en la planificación anual, esto el año pasado no teníamos, solamente nos dieron los ejes y las competencias seleccionadas. Ahora ya no nos va a mencionar las competencias seleccionadas porque sigue vigente esta norma del año pasado que trata sobre los aprendizajes, la 093, donde está, ya que ya les hicimos mención, ¿no? Donde están los ejes y las competencias seleccionadas, los enfoques transversales. Y ahora, en este fascículo, el Ministerio de Educación nos está proponiendo las situaciones problemáticas y nos está sugiriendo como títulos para considerar en las experiencias de aprendizaje. Inclusive nos está proponiendo fechas. Pero, colegas, si nosotros nos centramos aquí en esta parte, mire, dice título de aprendizaje, título de la experiencia de aprendizaje. Entonces, seguramente ustedes llevan, cada uno de ustedes tienen en su mente qué cosas son las experiencias de aprendizaje. Desde aquí ya podríamos comprender qué es la experiencia de aprendizaje. Si acá contamos como un título que el Ministerio de Educación nos da, digamos entonces, nos preguntamos, ¿este título será para mi sesión? ¿Será una sesión? Pero ¿cómo podríamos entender que no es para la sesión? Porque acá nos está dando un tiempo para 3 semanas. Entonces, este título no sería para una sesión, porque la sesión no dura 3 semanas. Incluso nos da la fecha de cuándo a cuándo, ¿no? Entonces, miren, aquí ya tenemos una propuesta de un título para una experiencia de aprendizaje. Entonces, la experiencia de aprendizaje será una sesión. Con esto deducimos que la sesión no es la experiencia de aprendizaje. No es. Porque aquí nos dice título de la experiencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, pero estos elementos, colegas, que está acá, es parte de la planificación anual. Parte de la planificación anual. Pero, colegas, estos elementos, no todo es la planificación anual. Aquí nos falta los propósitos de aprendizaje, que ya está establecido en nuestro proyecto curricular institucional. Pero ¿qué pasa si no tenemos nuestro proyecto curricular institucional? ¿A dónde tenemos que acudir para planificar? A los programas curriculares. ¿Qué más tenemos que considerar en la planificación anual? Tenemos que considerar irnos al PAD. El PAD en el elemento, en el compromiso 3, que se trata sobre la calendarización. Entonces aquí nos está poniendo una propuesta, ¿no? Esto es una propuesta, pero no quiere decir que nosotros nos podamos ceñir tal cual como está esta propuesta. Para eso tenemos nuestra planificación que se establece en el proyecto curricular institucional. Entonces, como ya les hice mención, el proyecto curricular institucional es el eje, es la columna vertebral del PI. Entonces, y es la parte más principal de la gestión escolar. Nuestra señorita directora ya nos habló la semana pasada, trató sobre la gestión, que tenemos que actualizar el PI, tenemos que actualizar el plan de trabajo y etcétera, todos los documentos de gestión. Pero aún nos falta tocar lo más importante. De hecho, que todos son más importantes, pero la columna vertebral, lo que tiene que ver con los aprendizajes, el cual la institución es la razón de ser, brindar aprendizajes, es la propuesta pedagógica, el proyecto curricular institucional, su diversificación, y por ende llegamos a la planificar, hacer nuestra planificación anual. Y aquí vamos a tocar una diferencia. ¿Quiénes ya lo dije, quiénes lo hacen, quiénes lo organizan, lo planifican? El PCI. La dirección con
la comunidad educativa con el conjunto de docentes, ¿no? Específicamente, bueno, por ciclos, en fin, ¿no? Por niveles, por especialidades. Y en la programación anual, entonces aquí toca ya cada docente, o quizás por grado también, ¿no? Pues por grado, porque nuestra programación anual, si somos 2, por decir, en el caso de primaria, entonces podríamos ya reunirnos y trabajar, hacer nuestra planificación anual. ¿A partir de dónde? A partir de nuestro PCI. Muy bien, entonces, como ven ustedes aquí, estos son algunos elementos que nos están así, dando como propuesta para realizar nuestra planificación anual en uno de los fascículos establecidos y publicados este año en el portal del Ministerio de Educación. Bien, colegas, bueno, no sé si hasta ahí me estoy dejando entender lo que yo quiero, no exponer mi concepción, ¿no? Referente a estos lineamientos. Entonces, resaltando una vez más, título de la experiencia de aprendizaje. El tema es, estamos tratando sobre experiencias de aprendizaje. Miren, ya venimos tocando que experiencia de aprendizaje desde la norma de la 0123. Ahora, con estos fascículos, aquí nos habla de experiencia de aprendizaje como título. El año pasado nosotros recibíamos las guías, unas actividades, y decía, experiencia de aprendizaje. Por eso es que se generaba casi un dilema el año pasado. Incluso yo me he pasado por ese dilema, de investigar diferentes documentos para comprender. Hasta incluso... Colega Luis, disculpa, me parece que eso del título de la experiencia es lo que nosotros en el 19 decíamos situación significativa, ¿no? Y a eso ver, es lo lo que tratamos abarca, enseguida, ¿ya? A ver, ¿no? sí, vamos Yo avanzando. estoy notando así al menos, ¿no? Por eso le digo, cada uno de nosotros tenemos una concepción sobre experiencia de aprendizaje. Pero esta concepción de experiencia de aprendizaje, entonces hay que ir entendiendo. Por eso es que yo me faculté, pues dar una mirada desde atrás, digamos, de manera descendente, sobre los aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso les decía aquí, si usted nos dice, a ver, voy a resaltar una vez más, la profesora nos dice, si ella entiende como una situación significativa a la experiencia de aprendizaje, ¿será eso? Y nos preguntamos aquí, ¿qué es una situación significativa? ¿En qué momento se utiliza? Y aquí nos dice título de la experiencia de aprendizaje y nos da su duración. Entonces, ¿será una situación? Nos quedamos con esto para comprender. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, aquí decíamos que aquí el Ministerio de Educación nos está proponiendo situaciones problemáticas, ¿no? Situaciones problemáticas para tratar en nuestra planificación anual. Pero nosotros, aquí va el consenso todavía, y nosotros ya lo tratamos en un momento ya realizado, donde nos expuso la señorita directora sobre la calendarización que vamos a trabajar de manera en cuatro periodos, ¿no? Al decir en 4 periodos, esto quiere decir que en un periodo debemos trabajar por lo menos dos experiencias de aprendizaje, ¿no? De tal manera que el año tenga... Bueno, aquí nos propone como, a ver, 10 tiempos cortos. Bueno, entonces, este es el contenido de esta propuesta del Ministerio de Educación en este fascículo, ¿no? Donde nos habla las situaciones y títulos de experiencia de aprendizaje. Bien, entonces, mire, esta propuesta de calendarización para planificar la temporalización de las experiencias de aprendizaje. Otro término aquí. La calendarización para planificar la temporalización de las experiencias de aprendizaje. Con esto se comprende que una experiencia de aprendizaje tiene que tener un tiempo definido, un tiempo planificado. ¿Y qué nos ayuda ahí? Nos ayuda la calendarización. Entonces, ¿en qué momento vamos a trabajar tal experiencia de aprendizaje? Si ya decíamos que la experiencia de aprendizaje no es, según la fecha, no es para un día,
no es una sesión. Entonces, ahí vamos entendiendo que, y descartando que la experiencia no es una sesión o no es una actividad corta. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos da tiempo, nos da calendarización. Bien, ahora sí pasamos a la organización, mire, de las experiencias de aprendizaje. Organización de las actividades en experiencias. Organización de las actividades en experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué? Tenemos acá una lista. Tenemos proyectos o proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, estudio de casos, módulos, talleres y otros, en lo cual se planifica el conjunto de actividades para llevar a cabo, para organizar las experiencias de aprendizaje, los cuales se definen a partir de las situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de las competencias. Entonces aquí comprendemos, miren colegas, aquí comprendemos ¿qué son las experiencias de aprendizaje entonces? Serán proyectos, unidades, estudios de casos. Unidades de aprendizaje. Colegas, entonces nosotros vamos a colocar aquí, digamos aquí donde están los niños que están realizando actividades. Es un conjunto de actividades que demandan el desarrollo de las actividades para desarrollar las competencias mediante proyectos, unidades. Pero ¿cuál es lo más recomendable? Hasta el año 2019, todos planificábamos y mayormente hacíamos unidades de aprendizaje. Ahora, el Ministerio de Educación sugiere que lo más adecuado deben ser proyectos de aprendizaje. Y esto lo vuelve a resaltar en la normativa, en la 093, ¿no? Proyectos de aprendizaje. Entonces, colegas, las experiencias de aprendizaje, aquí entendemos entonces que todos estos, sea proyectos, sea unidad, sea estudio de casos, vienen a ser experiencias de aprendizaje. Pero no específicamente así ponerle un título, sino que se desprenden de las experiencias de aprendizaje. Entonces les hago recordar. Ustedes recuerdan que hasta el año 2019 nosotros tratábamos de lo que se hacía mención, unidades didácticas. ¿En qué se clasifican las unidades didácticas? Clasificación. Unidades didácticas en proyectos, en proyectos de aprendizaje, en unidades de aprendizaje, en estudios de casos, en módulos, en talleres. Entonces, esos eran las unidades didácticas. Colegas, entonces, a partir del año 2020, se renombra digamos, este nombre, ya a no decir unidades didácticas, sino experiencias de aprendizaje. Entonces, las experiencias de aprendizaje es como si antes decíamos unidades didácticas. ¿Y saben dónde se resalta, colegas, esto? Bueno, específicamente en la página, no sé si lo ubico, en el currículo nacional. En el currículo nacional dice que las actividades de aprendizaje para desarrollar las competencias se desarrollan en dos maneras, en unidades didácticas y experiencias de aprendizaje. Ya lo dice el currículo nacional, imagínense. Pero sin embargo, no se resaltaba esa terminología, sino simplemente decíamos, pues, unidades didácticas, ¿no? Y se repetía por varias partes. Entonces, pero tiene una razón, pues, ¿no? ¿Por qué decir una experiencia de aprendizaje? Porque es una actividad, son un conjunto de actividades que los estudiantes desarrollan para el logro de las competencias, ¿no? Para desarrollar competencias. Que se lo hace mediante proyectos, mediante unidades o cualquiera de estos instrumentos. Entonces, mire, hasta aquí nosotros ya venimos comprendiendo qué cosa son las experiencias de aprendizaje. Recapitulando, lo que antes decíamos, unidades didácticas,
ahora son experiencias de aprendizaje. Por eso es que aquí, miren, aquí ya nos da un título, miren, como sugerencia. A ver, vamos a ponerle este título a esta experiencia de aprendizaje. Descubramos e innovemos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuánto tiempo va a durar? 3 semanas. ¿De qué fecha? Miren, se dan cuenta. Pero esta experiencia de aprendizaje, ¿en qué? ¿En qué lo consideramos? En un proyecto, en una unidad didáctica, una unidad de aprendizaje. ¿Qué les dije? El Ministerio de Educación recomienda, y creo que es lo más valioso, ¿no? Trabajar en proyectos. Por eso inicialmente yo les planteé estas preguntas. ¿Cómo trabajábamos hasta el año 2019? Mediante unidades didácticas y de las unidades didácticas mayormente tocaban las unidades de aprendizaje y alguna vez el proyecto. Ahora, ¿y cómo lo planificamos y cómo lo trabajamos a partir de los años 2020? Y permítame decirlo esto. Incluso yo mismo ya les dije, me encontraba en un dilema, ¿no? ¿Cómo comprender esto? Y si nos preguntamos si esto nos lleva a la reflexión, el año pasado, ¿cómo lo trabajamos? ¿Hicimos proyectos, hicimos unidades? ¿O simplemente nos llega la actividad, lo desarrollamos la actividad y nada más? ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí ya lo comprendemos. Las actividades educativas están organizadas en experiencias. Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje, se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué son las experiencias de aprendizaje? Aquí ya sí lo tenemos. Son un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones de aprendizaje. ¿Quién lo dice esto, colegas? ¿Quién? La resolución ministerial 024 del 2020. Entonces, si nosotros no lo analizamos, no lo investigamos a las normas que tienen que ver con los aprendizajes, pues decimos, no, tal fulano ha dicho que la experiencia de aprendizaje es esto, no, ese es esto. ¿Sí? No, bueno, en mi caso, mientras yo no me investigue y me convenza, pues casi poco les doy credibilidad cuando no me presentan el sustento, ¿no? Entonces, colegas, aquí está, esta precisión está estipulado en esta resolución viceministerial. Con esto ya entendemos qué cosas son las experiencias de aprendizaje. Conjunto de actividades, pero plasmados en proyectos. Pero el proyecto no queda ahí, colegas, ¿cierto? El proyecto no queda ahí. Antes del proyecto, ¿qué fue? La planificación anual. Y antes de la planificación anual, el PCI. Bueno, entonces ya estamos tratando de proyectos, ¿no? Bueno, entonces aquí, bueno, haciendo ya en este esquema, que decíamos que la planificación curricular anual, para hacer esto teníamos que tocar nuestro PCI, porque aquí están los propósitos del aprendizaje, no todo la propuesta que queremos, ¿no? Ahora, de la planificación anual, pues elegimos la experiencia de aprendizaje más adecuada, que no están prohibidas todos estos, pero la más recomendable es el proyecto de aprendizaje. Entonces en el proyecto ahí nuestra planificación no queda. Esto va a aterrizar, se va a concretizar en la sesión de aprendizaje, colega. Ahora, si hablamos de planificación curricular, de hecho que de eso no se trata el tema, sino porque cada elemento, cada instrumento tiene, para su planificación tiene diversos elementos. Ya puede ser la planificación anual, la sesión de aprendizaje, ¿no? Todos tienen sus elementos. Entonces, todo es parte de la planificación. Y si nosotros estamos hablando de planificación, quiere decir, y lo conocemos, sabemos, quiere decir que estamos, digamos, estamos cumpliendo, teniendo un estándar, lo que establece
el marco del buen desempeño, la competencia 2, donde dice el docente tiene que estar preparado y tiene que demostrar a través de su desempeño en cuanto a la planificación, a la ejecución y a la evaluación. Si estamos y es ahí donde nos van a evaluar, en el aula. Eso lo dice, bueno, el marco del buen desempeño, ¿no? Y la evaluación del desempeño. Entonces, miren, colegas, y al hablar una vez más de proyecto y sesión, bueno, acá tenemos la sesión y proyecto. Entonces dice que cada uno de ellos tiene sus elementos, ¿no? Tiene sus elementos, cómo planificarlo y la sesión. Bueno, hasta ahí, colegas, me he permitido hablar de experiencias de aprendizaje, ¿no? Ahora no sé si puedo avanzar algo, como le dije, que todo esto, las experiencias de aprendizaje se concretiza en la sesión de aprendizaje. Bien, colegas, yo creo que quizás puede haber comentarios y que dejo abierta la participación. Todos tenemos que opinar al respecto. Buenos días, Alberto Yupanqui. Usted ha hablado, ¿cierto?, de cómo se organizamos sobre la planificación curricular. Yo en la institución educativa, cuando yo trabajé en el 2019, allá en San Carlos, pero ya se trabajaba con proyectos. Es bien trabajoso trabajar con proyectos, profe. Bien. Yo experiencia ya tengo ahí, haber trabajado en proyectos. Hay muchos colegios que recién están trabajando en proyectos. Lo que usted menciona son las directivas. Es importante para nosotros, los profesores. Las directivas directoriales siempre vienen en el examen para censo. ¿Con qué resolución directorial salió? ¿En qué fecha? Eso es lo importante, profe. ¿Está bien especificado su conferencia, profesor? Gracias, más bien, por el apoyo que nos brinda. Habla usted de planificación, enfoque transversal, experiencias, diversificación del PCI, proyecto educativo institucional que corresponde a todos los profesores y a todo sí. Está bien, más bien, profesor, si nos mandaran la matriz de las competencias de educación primaria, es importante para todos los profesores. Ya, profesor, hasta luego. Bien, colegas, no sé si podría hablar alguna partecita más sobre la sesión de aprendizaje que tiene que ver con las actividades, o quedamos hasta ahí porque el tema de ahora era nada más comprender sobre experiencia de aprendizaje. Bueno, dejo al criterio de la señorita directora. De lo contrario, si ya no puedo hablar algo de la sesión, bueno, cerramos mi parte expositiva de este momento, y gracias por su atención, colegas. Y bueno, dejo de compartir y doy el pase a la señorita directora. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Bien, Luis, gracias. A ver, Luis, Gracias, ya es profesor. bien. Mire, lo que tú has tratado de hacer es explicar acerca de lo que consiste la experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Ya, Claro. yo pensé que tú ibas a compartir una experiencia así. O sea, la experiencia, perdón, estoy un poquito mal con mi garganta. Yo pensé que ibas a compartir una experiencia de aprendizaje, o sea, no en lo que consistía la experiencia de aprendizaje, pero no hay problema. Claro. Bueno, la idea es que por lo menos tengamos en cuenta la diferencia, ¿no? En lo que es una experiencia de aprendizaje de una sesión en sí, ¿cierto? Que tengamos esa idea. Ahora, lo que decía el profesor Yupanqui es verdad. Trabajar con proyectos no es fácil. Yo también lo he intentado en la JEP algunas veces, porque, o sea, yo puedo elaborar un proyecto, no es el problema la redacción, el problema es llevarlo a cabo. Ese es el problema. O sea, la efectividad, ¿cierto? Porque tú planificas bonito todo y tiene que haber un compromiso de los que están integrando esa parte del proyecto. Ahora, en primaria yo lo veo un poco más factible, porque en primaria van a ser máximo 3 profesores en el caso de 4º grado.
hay en algunos casos va a haber uno, en otros casos 2 maestros, donde los 2 pueden trabajar mutuamente, ¿no? La idea, como tú decías, es que trabajen por grados, en que esto sea mutuo, porque también podría ser por ciclos, pero por grados me parece bien que ustedes se reúnan y que puedan ustedes tener más claro esto. Ahora, el PCI, ¿ya? Profesora El año Patricia. pasado, por favor, Profesora, estoy hablando, ya, mientras yo termino de hablar y continúas, ¿ya? A ver, si no me quitan la idea. Bien, ahora miren, el PCI del año pasado, yo lo tengo, pero hay que actualizarlo. Recuerden que hay que estar siempre actualizándolo. La idea es, como yo le dije, todos los viernes reunirnos. Entonces puede ser que la primera parte sea para ir terminando de hacer, ¿no? Por ejemplo, el PI que nos ha quedado un poco, que nos quedó inconcluso las ideas principales. El viernes que viene empezamos, o sea, continuamos con el PI. Después, el próximo viernes, seguimos PCI. Así, el reglamento. O sea, creo que por viernes va a tener que ser el trabajo, ¿entiendes? Por viernes. Hasta que terminemos eso y empezamos con los GIAs y los trabajos colegiados. O sea, continuamos con los GIAs y los trabajos colegiados, ¿no? Porque necesitamos, así como tú lo acabas de hacer ahora, compartir lo que nosotros estamos empoderados con nuestros compañeros, no con la idea de minimizar a nadie, ¿no? Porque yo creo que, como yo dije, cada uno tiene un potencial y lo va a demostrar este año, porque a cada uno se le va a dar una responsabilidad, no solamente a Luis Sánchez, a Luis Cabrejos o a la profesora Yuti Medalí Wilser, sino todos ustedes, todos van a tener una participación y van a demostrar de mente, porque somos maestros, como maestros que somos, vamos a participar en diferentes temas. Igual yo también tendré que participar en un tema, ¿no? Entonces, un tema que nos compete a todos. Por ejemplo, yo puedo trabajar puedo dar una explicación sobre la COVID un día, ¿no? Así. Ahora, esa es la idea, Luis, ¿no? Trabajar en forma conjunta. Ahora, estamos viendo lo de los grados. Ya ayer también una señora nos ha dicho que quiere matricular a una niña en primer grado. Esperemos que se complete para poder dividir las sesiones, porque tampoco puede dar 8 alumnos por aula, que teníamos hasta ayer creo 16 con la niña. Entonces, miren, esperemos, como digo, que se complete un poco más, no sé si habrán entregado a alguien más, y coordinar con Medalí. No sé, Medalí, ¿estás ahí, cierto? Para ver si hoy día o más tarde mañana ya tenemos ya la idea de cuántas aulas van a ser. O esperamos hasta el mismo día lunes ahí definir las aulas, también podría ser en todo caso, ¿no? Eso yo quisiera tenerlo también de una vez, porque me están preguntando los padres de familia con quién van a ingresar. La verdad yo no sé con qué decirles en ese aspecto. Nos habíamos proyectado 2 aulas de primer grado porque había estudiante de inicial por ahí, ¿no? Por Cayanca, pero no sé qué está pasando, no se está inscribiendo, esperan el último momento. Y es lo que a nosotros nos complica esta división que queremos en las aulas, ¿ya? Entonces, mira Luis, como te digo, el problema ahora es ver qué aulas vamos a contar en la institución educativa. Ese es el primer problema que tenemos y que quizás nos va a atrasar un poquito en esto de la experiencia de aprendizaje. Entonces, la primera semana... No, ya, antes tú me ya. Ya, una más ya para los que te han salido despeinados. Sí. ¡Ay, mi cartera! Ay, que me cambió de posición, tengo mucho calor, qué feo. Uy, uy, uy. Está caluroso. No, hace demasiado calor, yo no sé cómo será usted. Ahí está bien, profesora Cristina. Y eso que no ha sido chulucanas, más caloras. Qué feo, de verdad, no sé, es una situación para mí desesperante. Cristina sonríe, dice. Ahora sí, recién se ve. Habla ¿Ah, sí? Yupanqui, profesora. Te extraña, Yupanqui, dice. La ropa. Listo. Mucho vicio. Muy bien, ya.
chicos. Adiós. Nos vemos mañana. Mañana que vayan Bye, bye. Cuídense, cuídense, no salgan mucho. Buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias, profesor Luis. Hasta mañana. Nos vemos, nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Hasta mañana. Bye, bye. Colegas, nos vemos. Pasen buen día. De igual manera, de igual manera. Adiós. Cuídense mucho. Bye, bye.